Serían las 18:30 horas del 18 de agosto de 1971. Llueve en la Ciudad de México y en la penitenciaría de Santa Marta Catitla, en ese entonces la prisión de máxima seguridad del país, habría aproximadamente 700 internos que deambulaban por los pasillos bajo vigilancia de los custodios. Entre ellos se encuentra un estadounidense y un venezolano, que esa tarde romperían el tedio de la prisión al ser protagonistas del más espectacular escape que ha ocurrido en una prisión mexicana. Más sorprendente que la fuga de El Chapo Guzmán por un túnel de casi 1.5 kilómetros, que lo sacaría de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, el 15 de julio de 2015. Los protagonistas de la denominada fuga del siglo, como la llamó la prensa de todo el mundo, son el estadounidense David Kaplan y el venezolano Carlos Contreras, compañero de celda. Esa tarde de agosto, Kaplan escaparía de su condena por homicidio y tráfico de armas, además de narcotráfico, a bordo de un helicóptero Bell modelo 47, color azul, que aterrizaría en pleno patio del tercer sector de la penitenciaría de Santa Marta. Con el tiempo ocurrirían otras fugas de prisiones mexicanas, pero ninguna tan osada como esta, que incluyó en el plan a un ex contrabandista y un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial y a un piloto de la Guerra de Vietnam. En noviembre de 1961, la policía mexicana reportó el hallazgo de un cadáver en Puebla, que tiempo después se identificaría, aunque con muchas dudas de por medio, como Luis Melchor Vidal, quien aparentemente era un hombre de negocios, hijo de un empresario español, vinculado con los regímenes políticos de Fulgencio Bautista en Cuba y Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. En realidad se trataba de un mafioso, traficante de armas y drogas. Al menos eso era lo que decía la revista Rampant de Estados Unidos. A Kaplan lo acusaron del asesinato de Vidal y lo condenaron a 28 años de prisión en México, luego de su extradición de España, a donde había huido tras el hallazgo del supuesto cadáver. Kaplan alegó su inocencia durante todo el juicio, en un proceso realmente plagado de irregularidades y rarezas, entre otras que nunca pudo comprobarse en realidad la identidad del cadáver. Supuestamente encontrado bajo tierra, solo con los pies descubiertos y al parecer ya devorado en parte por perros callejeros. Su ropa y sus pertenencias además habían aparecido extrañamente en una carretera rumbo a Cuernavaca, muy lejos de donde habían sido hallados sus restos. De acuerdo con la investigación que en su momento llevó a cabo la revista Rampant, a Vidal lo reconoció un camarero del Hotel Continental, Hilton, donde estaba hospedado antes de su desaparición, y una supuesta esposa, Teresa Carrasquillo, que en realidad nunca se había casado con él. Cuando apareció el supuesto cuerpo de Vidal, un detalle llamó la atención de las autoridades y los periodistas estadounidenses. El muerto tenía los ojos cafés y no azules como Vidal. ¿Cómo explica usted el cambio de color de los ojos de su marido?, preguntó el fiscal a la esposa de Vidal durante el juicio. Seguramente alguien sacó los globos oculares de mi esposo y puso los de alguien más, explicó ella. Kaplan alegó que detrás de la acusación en su contra había intereses políticos que pretendían incluso asesinarlo, y culpaba de la trama a un tío suyo de nombre Jacob Kaplan, también empresario azucarero, vinculado con la CIA y señalado como financiador de grupos de ultraderecha en distintos países de América Latina, a través de una fundación que llevaba su nombre. Kaplan y Vidal incluso aparecieron en las investigaciones periodísticas como personajes de la trama de Bahía de Cochinos, la fallida invasión anticristista de abril de 1961, apoyada por Estados Unidos.
traficante de pornografía con cargos en Estados Unidos, vinculado a espías rusos y señalado en varias ocasiones como agente encubierto de la CIA. Kaplan alegaba que por su papel en Bahía de Cochinos estaba en la cárcel y que Vidal en realidad había planeado y aparentado su muerte para dejarlo con toda la responsabilidad. Ninguno de sus argumentos lo salvó de una condena de 28 años de cárcel. Kaplan no soportaba el encierro y su ánimo iba en picada. No resistiría mucho. Le advierte en una carta a un corresponsal estadounidense de nombre Pearl González, a su hermana Judy. En septiembre de 1967, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había rechazado de manera definitiva su último recurso de apelación presentada por su abogado, y ya no había nada más que hacer. La fuga era su única opción para salir de la penitenciaría de Santa Marta, Catitla. Inaugurada el 14 de octubre de 1957 como una cárcel de máxima seguridad, a Santa Marta llegaron los reos más peligrosos de México, internos antes en el famoso Palacio Negro de Lecumberri, hoy Archivo General de la Nación, la más tétrica de las prisiones que operó durante 76 años. Era Santa Marta un agrupamiento de pabellones para más de 1 millar de habitantes, circundando con un par de murallas altas y seguras, custodiado por esbeltas torres de vigilancia. Dentro había zonas extensas de trabajo, en una nave industrial que jamás conoció Lecumberri, de recreo, de enseñanzas y aún de oración. En un costado se alzaba la hermosa capilla para diversos cultos, cuyo frente exponía una pintura mural de Arnold Bergin. Detrás de esta descripción que ofrece el libro El final de Lecumberri, de Sergio García Ramírez, quien en 1961 fungía como delegado de Prevención Social de la Secretaría de Gobernación, ocurrían historias de horror tras las rejas. Particularmente en las zonas olvidadas, como llamaban a las celdas de confinamiento ubicadas en el dormitorio 5, que entonces eran selladas con soldadura y reservadas sobre todo a disidentes políticos y los más violentos delincuentes, allí mandaban a los internos golpeados, sin comer ni ver la luz. Para un mafioso estadounidense acostumbrado al lujo, Santa Marta debió ser lo más parecido al infierno. No obstante, Kaplan gozaba de privilegios inalcanzables para el resto de los internos, gracias a los sobornos y la arraigada corrupción en las cárceles mexicanas. Según el libro Kaplan, Fuga en 10 segundos, el estadounidense gozaba en prisión de una celda solo compartida con el venezolano que lo acompañó en su escape, visitas conyugales ilimitadas, noches de póker, buena comida, whisky y ron. Pero nada compensaba el encierro y su cabeza comenzó a urdir ideas de fuga. Antes de lograr la fuga del siglo, Kaplan tuvo otros malogrados planes de escape, que significaron miles de dólares en sobornos, entre otros, aparentar una apendicitis para salir de la penitenciaría en ambulancia. En esa ocasión, el conductor de la ambulancia de la cárcel, con quien había convenido un pago de 75,000 pesos para sacarlo, se fue de farra con el adelanto del dinero que habían recibido de Kaplan. Llegó borracho al trabajo y lo despidieron antes de concretar la fuga. El plan era sacar a Kaplan enfermo de la cárcel, trasladarlo en ambulancia hasta un domicilio en la Ciudad de México y allí dejarlo en manos de 2 mujeres estadounidenses y una canadiense, que lo llevarían hasta la frontera con Estados Unidos haciéndose pasar por turistas. Kaplan también intentó salir por un túnel cavado desde un gallinero instalado en un terreno que había adquirido a una pareja de mexicanos en la zona del ex lago de Texcoco, apenas a 200 metros del patio del dormitorio 1 donde estaba su celda. En esta ocasión, el plan avanzó hasta topar con una piedra volcánica del subsuelo, que impidió seguir cavando. De la cabeza de Kaplan surgieron otras ideas de fuga,
y de la cartera de su hermana Judy el dinero para financiarlas. Pensó en la posibilidad de incendiar la penitenciaría, hacerse pasar por muerto con la complicidad de los custodios, comprados con el dinero de su familia, y salir escondido entre la ropa sucia de la lavandería, así como lo hizo el Chapo Guzmán en 2001, para escapar de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco. También urdió una fuga en un compartimiento oculto colocado en la defensa de un camión y el traslado por razones de salud a una cárcel de la ciudad de Cuernavaca, donde tendría más posibilidades de escapar. Ninguno de sus planes prosperó. Su hermana Judy, advertida del mal ánimo de su hermano, apoyó su última carta fuerte: huir por el aire. Los hermanos Kaplan contrataron a una especie de mercenario de la época de nombre Victor Stanter, quien había combatido en la Segunda Guerra Mundial y vivía del contrabando de mercancías transportadas en su propio avión. De acuerdo con el periodista Humberto Paget, que tuvo acceso a los informes del caso, se lanzó el anzuelo del soborno en altas aguas de la política mexicana. Nadie quiso colaborar. De por medio estaba la relación con Estados Unidos y particular interés de la CIA en Kaplan por sus antecedentes. Sin embargo, el plan siguió. El cronista mexicano Armando Jiménez, en su libro Lugares de Gozo y Retozo, afirma que en los meses previos a la fuga del siglo, Kaplan recibió constantes visitas que recogían detalles de las instalaciones y la operación de la penitenciaría de Santa Marta. Stater, por su parte, contactó a Herr de Terville, un tejano a quien llamaban Cotton, que entonces volaba una avioneta fumigadora. Él, a su vez, contrató a Roger Henschert, un piloto de combate en Vietnam de 29 años, que asumiría el control del helicóptero para la huida. También involucraron a un agente de bienes raíces, quien se hizo pasar por criminólogo para acceder a la cárcel y conocerla por dentro, guiado por el propio director. La tarde del 18 de agosto de 1971, el plan estaba listo. El compañero de celda de Kaplan, el venezolano Carlos Contreras Castro, se encargó de desconectar la alarma de la torre de vigilancia. A las 5:53 de la tarde de la ciudad de Pachuca, en Hidalgo, despegó Roger a bordo del helicóptero Bell modelo 47, pintado de azul, que lo hacía parecer como uno más de los que utilizaba la policía entonces. A las 6:35 de la tarde, entre la lluvia, aterrizó el helicóptero en el patio del tercer sector de la penitenciaría de Santa Marta Catitla. Los custodios reaccionaron tarde. Notaron apenas que la matrícula no correspondía a las aeronaves de la policía. Un vigilante de nombre Victoriano Cruz intentó disparar, pero su arma se trabó. En 10 segundos, Kaplan y Contreras salieron debajo de un techo del dormitorio 1, atravesaron la cancha de fútbol y saltaron hacia el helicóptero, que de inmediato despegó con rumbo a un llano de la misma ciudad de Pachuca, de donde había partido menos de una hora antes. Allí esperaban dos avionetas. Una la abordó Contreras con rumbo a Sudamérica, y en la otra subió Kaplan con ruta hacia Brownsville, Texas. Nada más se supo de él. En solo 10 segundos, el estadounidense había logrado huir luego de 8 años en prisión. La suya fue la fuga del siglo.